Sean bienvenidos a Mekadesh. Gracias por estar con nosotros una vez más. Iniciamos. El tema del día de hoy es: todos hemos escuchado alguna vez de hermanos y predicadores que dicen esto: declara que este año viene el éxito sobre tu vida, declara riqueza sobre tu vida, decreta mejores finanzas, declara que todas tus deudas se van, declara que eres sano físicamente y decreta abundancia sobre tu vida. Estas son algunas de las frases más comunes, sobre todo cuando viene fin de año, porque estamos con la expectativa de lo que pasará el siguiente año y queremos recibirlo de la mejor manera. Pero esta práctica de decretar y declarar cosas se ha convertido, en muchos casos, el sustituto de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero ¿cuál fue el origen de esta práctica? Su origen es totalmente filosófico. Nada que ver con la palabra de Dios. Su origen data del siglo XIX, por parte de un sueco llamado Emanuel Swedenborg. Fue el primero en desarrollar esta filosofía que dice que la materia es una extensión de la mente. Esto quiere decir que todo individuo con una mente puede crear, ordenar e interactuar con la naturaleza ya creada. Esta filosofía y forma de pensar se convirtió en la base del trabajo de Phineas Kimby, quien es considerado el padre del nuevo pensamiento. Este nuevo pensamiento es un movimiento totalmente ajeno al cristianismo, y este movimiento dice que la mente y la actitud de cada individuo puede crear su propia realidad, pero no mucho tiempo después estas ideas fueron llevadas al cristianismo. A principios del siglo XX, el cristianismo empezó a recibir ideas del agnosticismo, pues muchos cristianos estaban en una etapa en la que querían buscar más espiritualidad en su vida, algo que no es malo, pero la búsqueda de esa espiritualidad no los llevó a Dios. Esa búsqueda de espiritualidad los llevó al misticismo y a otras corrientes filosóficas. Y muchas ideas del nuevo pensamiento pasaron a ser una base de colegios cristianos, y en uno de estos colegios estudió alguien llamado E.W. Kenyon. Una de las mayores frases reconocidas por este hombre es: lo que yo confieso, lo poseo. ¿Se imaginan millones de personas alrededor del mundo confesando y confesando cosas para obtener lo que ellos quieren? Sería un total caos, porque estas personas no tendrían que trabajar, no tendrían que hacer nada para conseguir aquello que quieren, porque solo con confesarlo podrían tenerlo. Y esto los aleja totalmente del trabajo, del esfuerzo, y sobre todo los aleja de Dios. ¿Por qué? Porque este pensamiento les dice: lo que tú digas con tu boca será hecho, dejando a un lado el esfuerzo y a Dios. Y esta idea es totalmente antibíblica porque te aleja de Dios, te aleja de su voluntad, de lo que Él quiere para tu vida, te aleja de su propósito para ti, porque estás enfocado únicamente en conseguir lo que tú quieras. Pero, como les dije, se infiltró dentro del cristianismo, porque toman pasajes para enseñar este tipo de ideas. Y uno de los más usados es Romanos 4:17, donde el apóstol Pablo está hablando acerca de Abraham y dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien él creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y enseñan, ahí está, hay que llamar las cosas que no son como si fuesen, pero no entienden que ahí se refiere a Dios. Dios es el único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen, porque Él es Dios. Él creó el universo con su palabra. No existía nada, y Dios de la nada creó, hizo cosas con su palabra, porque Él es el único que tiene el poder para hacerlo. Y otra de las enseñanzas que toman
de la Biblia es cuando Jesús dice a sus discípulos: les aseguro que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esta montaña: muévete, y se moverá. Pero algo muy importante del estudio bíblico es estudiar un pasaje dentro de su contexto. Y ahí Jesús les estaba hablando a sus discípulos cuando ellos venían de tratar de liberar a una persona y no pudieron. Y Jesús les dio esta lección por su falta de fe. Pero su falta de fe fue en que no creyeron lo que Jesús les había mandado. Esa montaña de la que Jesús habla son los problemas y las situaciones que vienen cuando tú cumples la voluntad de Dios. Los discípulos no venían de tratar de liberar a alguien por sus propios caprichos, sino porque Jesús se los había mandado. Entonces ahí la fe se cumple cuando tú haces la voluntad de Dios. Y otro punto del por qué decretar no es bíblico es porque Jesús nunca lo enseñó, ni sus discípulos. Nosotros encontramos en los evangelios la vida de Jesús y en cada circunstancia vemos que Jesús nunca decretó algo. Él solo cumplía, y como lo dijo muchas veces, la voluntad de su Padre. Y cuando se llegó a encontrar en aflicción, Él no decretó que la cruz iba a salir de su vida, sino que rogó al Padre, rogó, pidió, clamó que pasara esa copa de Él, pero que se cumpliera su voluntad, la voluntad de Dios y no de Jesús en ese momento. Jesús mismo nos enseñó a sujetar nuestra voluntad a la voluntad del Padre, a pedir, a rogar. Cuando Jesús oró por sus discípulos, no decretó sobre ellos que iban a estar bien en el mundo, no decretó victoria sobre ellos en el mundo, sino que rogó al Padre, pidió al Padre para que cuidara de ellos en el mundo. Jesús nos enseñó a pedir a Dios. Y aún los apóstoles nos enseñan a siempre pedir. Cuando Pedro estaba en aflicción, oró. Cuando Pablo estuvo en la prisión, oró. Él nunca decretó sobre él liberación. Cuando Pablo estuvo afligido por el aguijón en la carne, él no decretó sobre él sanidad, ni liberación, ni victoria en su vida, sino que pidió a Dios ayuda. Y Dios le dijo: no, bástate mi gracia. Y Santiago nos enseña y nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que todo este movimiento de la confesión positiva, del nuevo pensamiento, del decretar, de declarar cosas, de llamar las cosas que no son como si fuesen, vienen de una actitud en el corazón en la cual quiero satisfacer mis deseos, satisfacer mis necesidades, incluso si Dios no lo quiere así. Porque la Biblia nos enseña que Dios permite enfermedades, Dios permite tribulaciones, Dios permite pobreza para que acudamos a Él, para que siempre estemos atentos a Él. No quiere decir que todo el tiempo vamos a vivir en enfermedad o que todo el tiempo vamos a vivir en pobreza, sino que pasamos por etapas en las que Dios nos enseña a buscar su voluntad, a buscar lo que Él quiere para nosotros. Y el decretar y declarar cosas me aleja de Dios, porque hace que yo me crea autosuficiente y que no necesito de nadie más. Por lo tanto, te animo a ti, hermano o hermana, a buscar más de Dios, a buscar más de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, para que tu vida pueda estar enteramente satisfecha. Y aún si no obtienes lo que deseas, que puedas vivir completamente satisfecho en Jesucristo. Te animo a que busques de Dios y que busques de su presencia y que le cuentes a Él todas tus necesidades, porque Él está atento a los que le aman. Y Él nos ha prometido cuidarnos y proveer todo lo que nos haga falta. No lo que queramos, no nuestros caprichos, no nuestros deseos que van fuera de su voluntad, sino a darnos lo que necesitamos para nuestra vida. Así que Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a fallar, pero tú búscalo con todo tu corazón. Y como dice Pablo, que el Dios de paz te santifique. Gracias por haber visto el video. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y que Dios te haya hablado. Si te gustó, dale like, suscríbete y compártelo para que más gente pueda ser bendecida.